Vamos a presentar a Alfredo Blanco, que gentilmente nos atiende como siempre. Alfredo, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Saludos a todos allí en el piso. Bueno, gracias por estar allí. Bueno, Alfredo, lo primero es el 3,3% de inflación. Decía en la introducción que si uno mira para atrás los últimos 2 meses, bueno, parece un número alentador. Ahora en sí mismo es un número altísimo y cuando uno mira el acumulado anual 48,8, bueno, entiende de que estamos en un proceso inflacionario muy fuerte, ¿no? Sí, el número, digamos, por supuesto, admite la comparación con el mes anterior y decir que estamos relativamente mejor con la inflación, pero eso no se sostiene. Hace 7 meses u 8 que estamos arriba del 3. Argentina, digamos, subió como un escalón de inflación y además hay que tener presente que estos niveles de inflación que hacen que los agentes económicos piensen que el programa económico claramente no tiene éxito para controlar el aumento del nivel general de precios, y uno mira el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central y encuentra que la inflación esperada es 48%. Ahora, uno tiene que pensar además que eso está ocurriendo cuando tenemos algunos precios que están controlados, Ujú. cuando tenemos algunas tarifas que están congeladas, cuando tenemos un tipo de cambio que se empieza el dólar, me refiero al valor del dólar, que empieza a aumentar menos que la inflación, es decir, que es una especie de ancla para tratar de controlar el aumento general, nivel general de precio. Cuando uno ve que muchos de los ajustes salariales se hicieron pensando en la hipótesis del presupuesto o un poco más, el presupuesto tenía 29%. Cuando tengamos el dato del mes de junio, nos vamos a dar cuenta que aquella inflación que el gobierno nos prometió va a estar ya cubierta en un 80%. Mm. De manera tal que es una situación muy delicada, pero sobre todo, además hay muy malas expectativas, hay expectativas muy negativas sobre el futuro, ¿no? Recién fuera del aire le comentaba a Marcos que uno habla a veces con empresarios que le va bien, que tienen una situación económica incluso mejor que la prepandemia, pensando en términos de niveles de venta en algunas empresas, y sin embargo la expectativa es muy negativa. Ujú. Y bueno, eso tiene que ver con otras cosas, digamos, hay una pérdida de confianza muy fuerte en el gobierno, y bueno, eso lo hace muy complejo, digamos. Claro. Alfredo, también lo hablábamos en la charla previa que tuvimos, ¿no? Uno piensa cuánto más chica va a ser la economía y el mercado después de que pase esto, ¿no? Vemos aquí en Río Cuarto, lo vemos en muchas ciudades, la cantidad de comercios, de industrias que eran muy pujantes, que tenían mucha trayectoria y hoy no están. Pero por otro lado, va a haber una pérdida de poder adquisitivo porque difícilmente las empresas o los actores económicos vayan a dar aumentos de sueldos por encima de la inflación, tal como había también prometido el gobierno. Sí, ahí hay dos aspectos muy importantes de lo que señalas, Marco. Primero, ¿cuándo se va a recuperar el nivel de producto per cápita que tenía Argentina antes de la prepandemia? Por supuesto, las estimaciones siempre son opinables, pero la OCDE ha hecho un estudio y en realidad lo ubica a la Argentina como la que más va a demorar en recuperar el Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza generada dividido el número de habitantes, es decir, el Producto Interno Bruto per cápita, que recién lo va a hacer en 2026. Mientras que hay otros países, bueno, China ya se ha recuperado, el nivel prepandemia ya lo recuperó, Chile está a punto de recuperar el nivel prepandemia a pesar de los problemas que ha tenido de esta nueva variante u ola que ha tenido. Pero digo, eso es un tema sumamente delicado. Por otro lado, el problema de la pérdida de poder de compra de los salarios es un hecho evidente, digamos. Si uno mira la masa salarial o mira las transferencias para jubilados, bueno, obviamente el presidente no pudo cumplir con aquello de que iba a mejorar la situación de los jubilados. Los salarios en algunos sectores, claramente los ajustes van por debajo de la inflación esperada.
Y bueno, eso a su vez atenta contra la posibilidad de recuperación. Hubo un momento que el ministro Guzmán dijo, bueno, este año vamos a crecer y fijó una tasa, una idea de una tasa bastante importante. Bueno, eso está por verse. Está por verse porque un nivel de inflación de este tipo que termine inhibiendo las decisiones de inversión, que la incertidumbre es tan grande que empieza, digamos, a haber cambios incluso en la conducta de los consumidores, donde hay caída del nivel de compra. Bueno, la economía argentina va a crecer seguramente en relación al año pasado, pero bueno, el año pasado fue un año en que perdimos casi 10 puntos del producto, o sea que es una situación delicada. Yo personalmente creo que el gobierno no tiene un horizonte en las decisiones muy largo, está pensando sobre todo, y no está mal que un gobierno piense eso, está pensando en que tiene elecciones de medio término, y parece que está buscando llegar a eso, ¿no? En una oportunidad ya hablamos, los programas económicos que se fijan una meta así, bueno, llegamos a las elecciones y después vemos, tienen un problema que, bueno, yo siempre le he llamado el síndrome del día después. Mm. Es decir, llegamos a las elecciones, sea cual fuera el resultado, bueno, al día siguiente me encuentro con las tarifas atrasadas, con algunos precios muy atrasados, una gran distorsión de la estructura de precios relativos, con un tipo de cambio a lo mejor muy atrasado. Y bueno, esas recuperaciones de esos equilibrios a veces suelen ser muy drásticas. Alfredo, pasó en el 2017, ¿no? Exactamente, Macri ganó muy bien esa elección, pero bueno, después vino lo que vino, ¿no? Fines del exactamente. 2017 y 2018, todo lo que conocemos. Bueno, y hablando de 2018, primer año de los 4 que vamos a cumplir de pérdida de poder de adquisitivo de los salarios, ¿no? Claro. En realidad la economía argentina viene con un problema de bastante tiempo antes, digamos. Por no irse muy lejos, después del estallido del 2001, la economía creció y la tasa de inflación no era alta, gradualmente comenzó a subir. Durante el último mandato de la expresidenta Fernández de Kirchner, la tasa promedio de inflación estuvo en el orden del 30%. Durante el mandato del presidente Macri, la tasa de inflación subió y estuvo en torno al 50%, sí, aproximadamente. Y en estos 2 años ya llevamos un promedio de 40,2, debe ser. Digo, haciendo números redondos. Es decir, hay un problema. La inflación lo que está reflejando es severas desequilibrios estructurales que tiene la economía argentina, que no se resuelven rápidamente, que no es que la inflación no es un problema fácil, como alguna vez se dijo, y lamentablemente da la impresión que no hay un programa de más largo aliento que diga, bueno, vamos a ir bajando la tasa de inflación de manera gradual. El ministro Guzmán es más que nada un ministro de la deuda externa, o de la deuda, digamos, en general, y, y en realidad sus afirmaciones que hay que tranquilizar la economía no pueden menos que ser compartidas. Ahora, la economía no se tranquiliza con el discurso, ¿eh? La economía se tranquiliza cuando los agentes económicos creen ver decisiones que le dan un poco más de certidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro. Mm. A lo cual le tenemos que sumar, obviamente, el problema que la pandemia incorpora niveles de incertidumbre muy altos. Eso iba a preguntarle, Alfredo, si se puede establecer un plan, si se puede definir metas en un contexto en el que no sabemos qué actividad se va a poder sostener el mes que viene de acuerdo al comportamiento de la pandemia, ¿no? Y sí, es mucho más complejo. Ahora, si miramos el comportamiento de las economías de la región, digo, por no comparar con lo que está haciendo Estados Unidos o con lo que está haciendo la Unión Europea le acaba de aprobar un programa de España de una magnitud inmensa para la recuperación. Digo, mirando nuestra región, mirando Uruguay, mirando Chile, mirando Brasil, el comportamiento de la economía argentina es el menos eh, el menos, o el peor, digamos. Y esas otras economías tienen tasas de inflación mucho más bajas y se van a recuperar más rápido. Lo que pasa es que a nosotros nos tomó la pandemia con una gran fragilidad fiscal. Argentina no crea empleo privado más o menos desde hace, no quiero decir una década, pero debemos estar cerca Mm. de una década sin crear empleo privado, con una situación del sector público muy complicada en materia de cuentas
públicas, digamos. Y por más que ahora uno mira los números del primer cuatrimestre y el gobierno, aunque no lo dice porque no es compatible con su discurso político, pero ha hecho un ajuste que lo ha hecho vía inflación, pero si uno mira, ha caído el salario, el salario público, ha caído los jubilados, incluso han caído algunos subsidios. Pero a pesar de que, digamos, el gobierno puede decir, mire, he reducido el déficit, en realidad es un porcentaje muy chico del que yo había dicho que iba a tener. Bueno, a pesar de eso, que estuvo ayudado por el lado de los ingresos, por aumento de impuestos y por las exportaciones argentinas que tienen retenciones, derechos de exportación, que aumentaron los precios, en fin. Pero a pesar de eso, bueno, nadie cree cuando el gobierno dice vamos a ir bajando la tasa de inflación. Yo creo que es probable que en el segundo semestre tengamos 2 o 3 meses en que sea más baja la inflación, porque el gobierno va a aplicar los mecanismos que tenga a mano, digamos, ¿no? Porque está pensando en la elección. Pero esas cosas no resuelven el problema a largo plazo. Bien. Y si faltaba algo, Alfredo, hoy se desplomó la soja, ¿no? 4.88 cerró. Además, las buenas perspectivas aparentemente de clima en los Estados Unidos y han tenido un impacto sobre el precio de la soja fuerte y sobre otros productos agrícolas también. Y eso, bueno, eso para Argentina no es una buena noticia, por supuesto. Tal cual. Alfredo, le agradecemos como siempre, muy amable. No, al contrario, que tengan buenas noches. Que anden muy bien.